Hola a todos, el día de hoy venimos a presentarles un proyecto muy interesante, el cual es la evaluación de un hidrogel nanocompuesto para cierre de agua en aplicaciones de recuperación mejorada de petróleo, donde se evaluó su diseño, síntesis y caracterización. Los expositores somos mi compañero Jordi Fabián Villamizar Sandoval y quien les habla, Gustavo Alfonso Montilla Calderón. Bueno, entonces este trabajo se le realizó una síntesis de un hidrogel nanocompuesto a partir de un solo polímero, donde era solo polímero y arcilla sin el uso de reticulantes orgánicos convencionales. El diseño del hidrogel convencional generalmente pues implica una reacción multicomponente que incorpora monómero o polímero. Entonces también incorpora un iniciador y un reticulante orgánico, pero sin embargo, debido a que por muchas limitaciones y contratiempos e inconsistencias, entonces con los reticulantes orgánicos, los autores de este documento presentan un hidrogel nanocompuesto que solo incorpora polímero y arcilla únicamente. Se encontró que estos hidrogeles muestran una sorprendente tenacidad mecánica, módulos de tracción y resistencias a la tracción. El estudio del comportamiento del gel revela la interacción física entre el polímero y la arcilla. Esto debido en parte a la absorción de las cadenas de polímero en la superficie de la arcilla y las interacciones iónicas entre los grupos carboxilato aniónicos de las cadenas del polímero y la superficie positiva de la arcilla. Entonces, los patrones de difracción de rayos X y la microscopía electrónica de barrido revelaron la formación de una morfología de arcilla intercalada y exfoliada, en donde el aumento de la concentración de arcilla y la fuerza del gel tuvo una proporcionalidad directa. Entonces se mostró el efecto de la concentración de la arcilla sobre la temperatura de descomposición del hidrogel. También se informó mediante un análisis de termogravimetría. Problemas por exceso de producción de agua. Bueno, una de las problemáticas que se han venido teniendo durante muchos años es el exceso de producción de agua, la cual es un problema frecuente que ocurre en los embalses maduros como resultado de las inundaciones de agua a largo plazo. Este exceso de producción de agua generalmente da como resultado un aumento de las preocupaciones ambientales, mayores niveles de corrosión e incrustaciones. En la última instancia, conduce al cierre temprano de los pozos que aún contienen volúmenes significativos de hidrocarburos. En un intento por mitigar el exceso de producción de agua y por lo tanto aumentar la producción de hidrocarburos, los hidrogeles a menudo se inyectan cerca del pozo para sellar preferentemente zonas o fracturas de mayor permeabilidad, desviando así el agua de inyección hacia zonas ricas en hidrocarburos no barridos de baja permeabilidad. Los hidrogeles son polímeros hidrófilos tridimensionales que en contacto con el agua se hinchan, pero no se disuelven como resultado de una reticulación química o física y a menudo sufrirán un cambio de fase de volumen cuando cambian las condiciones circundantes como la temperatura, la salinidad o el pH. Durante muchas décadas los hidrogeles se han utilizado en la cosmética y medicina, agricultura y abordar los problemas de exceso de producción de agua durante las operaciones mejoradas de recuperación de petróleo. Sin embargo, más recientemente los nanocompuestos de arcillas poliméricas reticulados químicamente han traído un gran interés tanto en la industria como en la academia, debido principalmente a la mejora en la propiedad de los materiales. El objetivo de este estudio es la novedad del trabajo actual que implica desarrollar una reticulación física fácil para preparar geles nanocompuestos a base de poliacrilamida con propiedades mecánicas significativamente mejoradas para la posible aplicación en la recuperación mejorada de aceite. Bueno, en esta parte de los mecanismos, en este estudio se van a trabajar con un polímero que es la poliacrilamida
y una reticulante que es la laponita. La laponita es un silicato sintético en capas que se ha utilizado en una amplia variedad de aplicaciones que incluyen revestimientos de superficies, agricultura, cuidado personal y aplicaciones en campos petroleros. Un coloide cristalino en forma de discos con una relación de aspectos de aproximadamente 27 nanómetros, en donde la superficie es cristal y está cargada negativamente, mientras que los bordes del cristal tienen cargas positivas 24. Está clasificado como un compuesto inerte que no se degrada por procesos de dispersión de alta temperatura o alto sizamiento. Por lo tanto, como nanomaterial, impartiría tisotropía y mejora la estabilidad y la sinercia, y actuará como un enlace cruzados físicos multifuncionales. Por otro lado la, tenemos la poliacrilamida, donde son polímeros aniónicos solubles en agua que se han utilizado ampliamente en la industria del petróleo debido a su alta capacidad viscosa y asequibilidad. Se sintetizan mediante una reacción de polimerización por radicales libres de unidades monométricas de la acrilamida. La hidrólisis alcalina posterior convierte los grupos amida neutros en la cadena principal de polímero en grupos carboxilato aniónicos, y su poder viscoso y propiedades químicas dependen del grado de hidrólisis y del peso molecular. Materias primas y método. Las materias primas se obtuvieron por medio de la empresa Andrews, la cual proporcionó el poliacrilamida parcialmente aniónico con un peso molecular promedio de 18 y un grado de hidrólisis del 30%. La poliacrilamida se recibió con un sólido granular blanco con una densidad aparentemente aproximadamente entre 0,756 y es completamente soluble en agua. Como ocurre con la mayoría de los polímeros, contiene aproximadamente un 10% de humedad. La nanoarcilla utilizada en este estudio es la Ponit XLG. Se recibió con cortesía de Surclay. Todos estos reactivos se usaron como se recibieron. Todas las soluciones utilizadas en este experimento las prepararon en salmuera de cloruro de sodio al 1%. Se usó salmuera de cloruro de sodio como solvente porque esta sal es la predominante que se encuentra en el agua del reservorio. Tuvieron la intención de mitigar el entorno del yacimiento, más que todo, ¿sí? A una concentración de cloruro de sodio del 1%. Esta interacción electrostática entre los electrolitos de la salmuera y la poliacrilamida es insignificante para evitar la interacción poliacrilamida reticulante XLG. En este caso tenemos las composiciones de las muestras. Como se puede observar en la tabla, las composiciones del hidrogel nanocompuesto, la cual primero es el polvo del polímero, se le añadió gradualmente al disolvente de la salmuera, con agitación continua usando una barra de agitación magnética durante 20 minutos aproximados, para obtener una solución viscosa y clara. En un Oster 16 de alto sizamiento, separado licuadora de alta velocidad, la cantidad correspondiente a las partículas de la Ponite XLG se mezclaron en una solución de salmuera de cloruro de sodio al 1% durante 15 o 20 minutos. Esto para asegurar pues una exfoliación completa. Luego se le añadió una solución de poliacrilamida disuelta por separado a la dispersión de la arcilla con mezclado continuo durante unos 5 minutos para obtener un gel nanocompuesto. La concentración de polímero se mantuvo en los 8000 partes por millón, mientras que se variaron las cantidades de la arcilla para estudiar los efectos de la arcilla sobre la resistencia del gel nanocompuesto.
Después de esto, el producto se cortó en tamaños más pequeños, se puso en placas de Petri y se secó en el horno a unos 40 grados centígrados durante la noche para una mayor caracterización. Comportamiento reológico. Se estudió el comportamiento de gelificación del XLG del 1 al 10, que son las muestras. La resistencia mecánica de un gel a menudo se puede estimar por sus propiedades viscoelásticas, como el módulo elástico y módulo viscoso. La variación en el módulo elástico con el tiempo para el gel nanocompuesto XLG del 1 al 10, donde se observa que en la figura A se compara con el polímero no reticulado. A partir de esta figura se observa que el módulo elástico aumenta significativamente al aumentar la concentración de arcilla, lo que se sugiere la existencia de fuertes interacciones entre las cadenas de polímero aniónico y los bordes de arcillas cargados positivamente. Por lo contrario, el módulo elástico para el polímero no reticulado tiene un valor mínimo de 2 pascales. Las nanopartículas de arcilla se fijan en la red de gel como puntos de unión efectivos adicionales. Un mecanismo posible para tales interacciones polímero-arcilla será la absorción de polímero a la superficie de arcilla mediante enlaces de hidrógeno entre los átomos de oxígeno de la arcilla y los protones amida del polímero, así como la formación de complejos entre iones metálicos en la superficie de la arcilla como carbonilo, oxígeno del polímero. Es más, un aumento en el módulo elástico a altas concentraciones de arcilla se debe a la formación de redes de arcilla debido a las considerables interacciones de la capa de arcilla en altas cantidades de arcilla. En la figura B podemos observar que se ilustra el aumento de la velocidad de gelificación con concentración de arcilla para el gel nanocompuesto XLG del 1 al 10. Bueno, en esta parte tenemos las variaciones del módulo elástico y viscoso. Las variaciones del módulo elástico y viscoso para XLG1 y XLG10 con frecuencia angular se presentan en la figura 2A y B. Como se muestra en la figura A, se forma un gel medio con un módulo elástico de aproximadamente 30 pascales y las diferencias entre la ecuación de variación del tiempo y la velocidad de gelificación del gel aumentan progresivamente. Sin embargo, en la figura B se forma un gel fuerte con un módulo elástico de aproximadamente 30.000 pascales. Las diferencias entre la ecuación de variación y el tiempo y la velocidad de gelificación del gel permanecen casi constantes. Así pues, pasando de XLG1 a XLG10, observamos un aumento en el módulo elástico de aproximadamente 30.000 pascales. Estos resultados varían aún más el aumento de la resistencia del gel con la concentración de la arcilla. En la figura C se presentan corroboraciones adicionales que sustentan nuestros resultados. Se observa un pequeño aumento constante en la fuerza del gel de XLG1 a 3, en donde se aumenta más que el XLG5 de XLG7 a 10. La resistencia del gel aumentó en varias órdenes de magnitud. Análisis de difracción de rayos X. La gráfica representa los patrones de rayos X de la PONEI XLG y del gel nanocompuesto entre XLG1 y 10. Las morfologías de arcilla intercaladas o exfoliadas generalmente se identifican monitoreando la posición de reflejo basal en la nanomaterial de arcilla. En un compuesto exfoliado se produce una separación extensa de capas de modo que se desaparece el reflejo basal. Sin embargo, en los nanocompuestos intercalados se produce una separación limitada de capas que da como resultado un cambio en la reflexión basal a un valor más bajo. Después de la incorporación del polímero se observa morfología intercalada en nanogeles XLG del 3 al 10, como lo muestra el cambio de 2, y ángulos más bajos que implica un aumento
de espaciado de arcilla, la cual se observó una exfoliación completa para el XLG1, como lo muestra la ausencia de base encima. Esto se debe que quizás a la menor concentración de la arcilla. En la evaluación TGA y DSC, entonces encontramos que con estos métodos se evaluaron el patrón de TGA de la muestra del gel seco XLG10 y se comparó con el polímero que fue no reticulado. El termograma de polímero puro, donde el A muestra los tres regímenes de descomposiciones principales que aparecen en 211, 272 y 413 grados centígrados. La pérdida de moléculas de agua se pueden observar como una descomposición gradual desde el inicio hasta aproximadamente 200 grados centígrados. El primer y segundo picos agudos que aparecen en 211 y 272 grados centígrados se pueden atribuir a las descomposiciones térmicas de los grupos laterales amida y carboxilato de la cadena del polímero. Respectivamente, también el calentamiento adicional, aproximadamente a unos 413 grados centígrados, da como resultado otra pérdida de peso que se sugiere que es la descomposición de la cadena principal del polímero, pero sin embargo cuando el polímero se reticula con arcilla observamos un termograma notablemente diferente, como se ve en la gráfica B. El primer pico alrededor de 100 grados centígrados se atribuye a moléculas de agua no unidas. La fuerte pérdida del peso de los grupos laterales amida y carboxilato no solo se redujo, sino que también se extendió a unos 232 grados centígrados y 465 grados centígrados. El pico de descomposición del grupo lateral de la amida, aproximadamente a unos 232 grados centígrados, es casi insignificante, lo que posiblemente sugiere una descomposición completa de este grupo. Por último, el pico en 675 grados centígrados representa una extensión notable de la temperatura de descomposición del esqueleto del polímero cuando se reticula con arcilla. Por lo tanto, entonces observamos un aumento notable en la resistencia térmica del gel nanocompuesto en comparación con el polímero no reticulado, lo que confirma su aplicación en entornos de yacimientos de alta temperatura. Para en este caso, pues G es la ecuación de variación en el tiempo y G' es la velocidad de gelificación del gel. Mediciones de DSC. En esta gráfica presenta los termogramas de las mediciones de DSC para polímero y gel nanocompuesto seco XLG del 1 al 10, en un intento por determinar la existencia de cadenas de polímeros flexibles. En muestras de gel nanocompuesto utilizaron mediciones de DSC para medir el movimiento molecular térmico de dichas muestras mediante la observación de cambios de temperatura a medida que aumenta la concentración de la arcilla. La reticulación aumenta la temperatura mediante la introducción de restricciones sobre los movimientos moleculares de una cadena. En hidrogeles, la temperatura, la cual se observó, aumentaba gradualmente a medida que aumentaba la concentración del reticulante, que es la arcilla. Además, la transición también se hizo cada vez más amplia con el aumento de la concentración de arcilla. Tales observaciones afirman una restricción creciente en el movimiento molecular con un contenido de arcilla cada vez mayor. Bueno, en el análisis de espectroscopía infrarroja se analizaron los espectros del polímero no reticulado, de la poliacrilamida, arcilla y el gel nanocompuesto, que fue XLG10, para investigar los cambios en la estructura molecular del polímero, el antes y el después de la reticulación. Los espectros FTIR de polímero no reticulado, arcilla y gel nanocompuesto XLG10 se presentan en la figura
donde la banda de intensidad débil de 3.356 y 3.183 centímetros, se observó la poliacrilamida inundablemente se refiere a la presencia de la humedad como es común en la mayoría de los polímeros secos. Una banda también similar a unos 3.393 y 3.467 se observó en el XLG10. También significa la presencia de moléculas de agua no removidas, en donde en la muestra del gel durante el proceso de secado, entonces la banda de intensidad fuerte a 3.457 observó en arcilla significativa que son muchas moléculas de agua removidas en presencia de vibraciones del estiramiento, bajando a la frecuencia más bajas en medio de las vibraciones de estiramientos de la amida, de la poliacrilamida, ocurre a unos 1666, donde la banda corresponde en XLG10, es una banda débil a 1674, en donde esto indica que los grupos amida todavía están presentes en las dos muestras. Entonces, esto es el consistente con los resultados obtenidos por estiramiento carboxilato, ya que está entre 1565 centímetros a la menos 1. La diferencia de la intensidad de las bandas de la amida y la poliacrilamida y el XLG10 se debe a su contribución en los enlaces de hidrógeno intermoleculares con los grupos del OH de la arcilla. Análisis de microscopía electrónica de barrido. Se estudió la microscopía electrónica de barrido SEM de poliacrilamida y se comparó con el hidrogel nanocompuesto seco XLG10. La poliacrilamida se ve como partículas individuales, como se puede observar en la figura A. Es el SEM. Después de la interacción con las nanoarcillas forman una estructura de gel densa y compacta, mientras que la B, lo que enseña las flechas, es una fuerte interacción polímero-arcilla. Análisis del experimento. Antes que todo habían venido trabajando este tema en experimentos y habían salido infructuosos de dispersar el polímero en arcilla mediante simple agitación magnética. La poliacrilamida aniónica tiene una carga superficial negativa debido a su grupo carboxilato. La superficie y los bordes de la laponita XLG están cargados negativa y positivamente, respectivamente. Por lo tanto, en solución, la atracción electrostática entre los bordes y la superficie de diferentes discos de arcilla entre interacciones borde-cara provoca la formación de tatoides o casillos de naipes, lo que impide la dispersión adecuada de la arcilla en la solución y por lo tanto la intercalación inadecuada del polímero en la arcilla. Se hicieron varias consideraciones para modificar químicamente las cargas superficiales de la arcilla, haciendo que tanto la superficie como el borde se carguen negativamente y por lo tanto favorezcan la repulsión arcilla-arcilla y por lo tanto obtenga una mejor dispersión de la arcilla en la solución. Sin embargo, una arcilla de superficie, borde, cargada negativamente repelerá el polímero cargado negativamente, por lo que la formación de gel será imposible. Como se puede observar en la figura A, es después de la utilización de un mezclador de alto oscilamiento que proporciona energía suficiente para separar completamente las plaquetas de arcilla, formando nanoestructuras exfoliadas que forman una dispersión temporal hasta que se introduce el polímero y se produce la reticulación formando una red de gel tridimensional. Bueno, para comprender el comportamiento y las características demostradas por el gel nanocompuesto es necesario que observemos un mecanismo que ilustre la interacción entre
los polímeros y la arcilla en la figura B. Está basado en el modelo que están proponiendo estos investigadores, las cuales las cadenas de polímero con carga negativa se unen a los bordes de la arcilla con carga positiva, la cual hace una interacción polímero-borde. Esto se ve forzado por la formación de interacciones de enlaces de hidrógeno entre los átomos de oxígeno en la arcilla y los átomos de hidrógeno en la cadena lateral amida del polímero, así como la complejación de iones metálicos en la superficie de la arcilla con átomos de oxígeno carboxilato de polímero. Como consecuencia, el gel nanocompuesto exhibe un rendimiento mecánico notable adecuado para su uso en el control de la producción de agua en exceso a través de la modificación del perfil y como agente de cierre de agua durante las operaciones mejoradas de recuperación de petróleo. Bueno, en la parte de conclusiones. Inicialmente entonces una conclusión fue que se diseñó y se caracterizó un gel nanocompuesto sintetizado por la reacción de polímero y arcilla. Otras conclusiones fue la difracción de rayos X de ángulo pequeño que se reveló la formación de estructuras de nanoarcillas intercaladas y exfoliadas. Por otra parte también tenemos la espectroscopía TGA, DSC y FTIR que reveló la formación de un hidrogel con notable tenacidad mecánica. Y por último tenemos el CEM que se reveló una densa red de hidrogel, lo que sugiere una fuerte interacción polímero y arcilla.